Ricardo, es un placer tenerte aquí con nosotras. La primera pregunta es obligatoria y más después de haber pasado pandemia y demás, ¿cómo te encuentras? Bueno, nada, un placer, Laura. Sí, me encuentro muy bien, la verdad. Admito que dentro de todos los problemas de la pandemia, a los que nos dedicamos a la música, por lo menos en la parte de la comunicación, que es lo principal que yo hago a través de mi web, me mantuve siempre muy activo. Aprendí a no extrañar tanto los conciertos y dedicarme más a escribir, a escuchar discos. O sea, yo desdramaticé mucho lo de los conciertos y admito que cada vez me da más pereza ir a un concierto. No sé si eso quedó como un poco como el síndrome de la cabaña, ¿no? Eh, Desde todo este tiempo que estuvimos encerrados, pero nada, pero estoy empezando a ir a conciertos. Ya uno fue los Rolling Stones y si todo va bien, mañana Arde Bogotá en la Riviera. Bueno, buen comienzo para empezar y espero que este síndrome de la cabaña se vaya disminuyendo poquito a poco porque merece la Sí, pena volver y volver a pisar pista y estar rodeado de gente, desde luego. sí, Eh, totalmente. para conocerte un poquito más, para la gente que no te conozca y escuche esta entrevista, ¿quién es Ricardo Portman? Bueno, yo soy murciano, pero he vivido muchos años fuera, en Latinoamérica. Soy periodista musical, publicista. Me he dedicado durante 10 años al proyecto Ecos del Vinilo, que es un webzine musical, pero de mucho más jovencito me dedicaba a la música también y quedó aparcado un poco pues, por los temas laborales de la vida, sea trabajar en agencias de publicidad o trabajando en mi proyecto de Ecos del Vinilo. Siempre mantuve ese gusanillo, pero no encontraba mi voz como compositor hasta pasados los 40 años. Siempre que componía algo me sonaba a algo que ya conocía. Así que había que seguir escuchando música y seguir intentándolo hasta que me di cuenta que logré hacer las canciones que yo quería escuchar, que como mínimo no me daban vergüenza y luego pues sí me han dado pues mucho orgullo. Pero sí, eso en esencia eso es lo que soy, lo que hago. Vienes a presentarnos tu disco que se llama Castaway. ¿Cuál es el mensaje principal de este proyecto? Mira, antes que nada es la sencillez, la honestidad, es un trabajo hecho muy artesanalmente y yo reivindico un poco todos estos discos que son relativamente sencillos, artesanales. Tenemos una masificación de una sobreproducción de todo y llega un punto en que yo siento que los discos son tan artificiales en cualquier estilo musical, no voy a decir que uno más que en otro, eh, y siento que falta ese rollo orgánico en la música, en las grabaciones. Tú coges un disco de los Beatles y escuchas ruidillos de fondo que tú dices, hay gente viva, son seres humanos reales los que están tocando. Hoy en día pones un disco de cualquier estilo y es tan antiséptico, tan plástico, que yo pienso que son robots los que graban los discos, ¿no? No sucede con todos, pero sí con la gran mayoría. Así que yo reivindico mucho un regreso a las raíces de cómo se componía antes, que sigue siendo pues la misma de ahora. Coger una guitarra, sol mayor, la menor y do. Eh, pero hacerlo real, hacerlo que se sienta que está ahí el detalle y están los errores también. Este disco nace en forma de EP, pero ahora tenemos la versión ampliada que es el disco. ¿En qué elementos ha cambiado este proyecto desde que nació con el EP hasta el día de hoy? Sí, todo empezó con una sola canción que fue Red Velvet Muse, que fue la primera canción donde yo dije, soy capaz de hacer una canción que no es un plagio, lo cual me llenó ya de ese ánimo para seguir componiendo. Entonces, en un principio tenía solamente 6 canciones y ese ansia que siempre tengo de sacarlo rápido, yo dije, lo voy a sacar rápido y lo saqué solamente en Bandcamp, eh, como un poco pidiendo perdón, tomándomelo muy en serio, pero siempre aceptando la humildad del proyecto. Luego, pues decidí, compuse algunas canciones adicionales y dije, lo voy a convertir en un disco de 9 canciones. Son 8 canciones, lo que pasa es que una se repite con diferentes arreglos. Y ya ahí sí me lo quise tomar más en serio, quise subirlo a Spotify, que fue una odisea subirlo, porque increíblemente por todas estas tiendas digitales te piden ciertos estándares sonoros. Y claro, yo estoy vendiendo un disco low-fi, 100% low-fi, y costó mucho convencerles, pero al final les he convencido. Y la verdad que no me puedo quejar, la verdad que siento que cuando subí a Spotify es como si hubiese lanzado nuevamente el disco
muchos meses después y mucha gente realmente lo está conociendo es ahora y no tanto en un comienzo. ¿Cómo está siendo el recibimiento de estas personas que están escuchando Castaway? Sorprendente porque no esperaba que tanta gente lo escuchara, tanta gente dentro de números modestos que manejamos los artistas independientes, pero me estoy bastante sorprendido. Siempre uno quiere más, evidentemente, uno es ambicioso, pero no me quejo. La verdad me siento bastante bien recibido, querido. He recibido pues, muchos mensajes de gente que se identifica con lo que hago, que me preguntan todos por qué canto en inglés. Sí, en inglés creo que se me entiende más que en castellano cantando porque tengo un lío de acentos y yo tengo un problema. Yo cuando canto en castellano siento que estoy escuchando a Maná. Mi respeto a los que les guste a Maná, pero no quiero que me identifique o yo sentirme identificado con ese territorio lingüístico. Y la música que yo escucho realmente el 90% siempre ha sido en inglés. Y es la música con la que yo me identifico melódicamente. Así que por eso canto en inglés. Yo creo que ya habré respondido a alguna pregunta que no sé si le ibas a hacer, está contestada. Totalmente, te lo voy a decir ahora. Digo, una de las últimas preguntas era ¿por qué componías en inglés y cantabas en inglés? Así que ya lo dejamos Eso es. por resuelto. Muy No sé si bien. hay algún futuro proyecto en castellano o vas a continuar con esta línea del inglés. En principio sigue en inglés, pero hay algo que se está cocinando desde anoche exactamente con un cantante con un cierto reconocimiento, un frontman, que vamos a trabajar pues un proyecto 50-50, 50-50, y seguramente va a ser en castellano, pero cuando esté más cocinado ya podré decir con quién es, pero anoche exactamente surgió la posibilidad. Iba a preguntar entonces en buen momento y estaremos pendientes de este proyecto que me comentas. Ahora mismo salen un montón de discos al cabo de los fines de semana y demás, y todos los artistas recalcan que han estado muy influenciados por la pandemia, algunos para bien, algunos para mal. En tu caso, ¿cómo ha afectado la pandemia a este proyecto? La verdad, no le ha afectado para nada, de ninguna manera. Las canciones, incluso la mayoría de las canciones surgieron antes de la pandemia, cuando no imaginábamos la que nos iba a caer. Y las últimas 3 canciones que saqué ya fue posterior a la pandemia, o en este periodo en el cual pues ya salimos a la calle y hacemos una vida medianamente normal. Por lo tanto, exactamente los días del encierro no hice nada con el proyecto, realmente. Si acaso practicar guitarra, pero de resto no le afectó, siempre fue un antes y un después. Leyendo un poquito sobre ti, describes este disco con un sonido crudo y honesto. La honestidad es algo que hace falta hoy en día. ¿Cómo se llega hasta cumplir con este concepto? Mira, antes que nada es no tenerlo muy creído, ¿no? Y no creer que estamos inventando el agua tibia. Algo que está sucediendo con muchos discos que ya recibo en la parte del periodismo musical y cuando tengo que hacer las críticas, que parece que la gente siente que está inventando algo. En la música todo está inventado ya. Todo está inventado. Vamos a seguir tocando los mismos acordes dentro de 100 años y 200 años. Y por lo tanto hay que desmitificar un poco lo que es la composición de las canciones. Simplemente hay que hurgar en la melodía, porque siempre habrá maneras distintas de cantar y sobre qué cantar. Pero la honestidad yo lo ubico en eso, en un poco desmitificar y un poco quitarle tanto peso y ese rollo pseudointelectual que muchas veces encontramos, eh, simplemente hacer música, música que nos haga felices, porque la música realmente es para eso. Yo no conozco a nadie que diga que no le gusta la música, hasta el que menos le gusta la música, le gusta algo de la música. Por lo tanto, yo creo que es de las poquitas cosas que a los seres humanos nos une de alguna manera, y eso está ahí, no hay nada más honesto que la felicidad. Si alguien dice que no le gusta la música, desde luego, bajo mi punto de vista, no es mucho de fiar, la verdad. Totalmente. De parte de este disco, he leído que está grabado en Puerto Rico. ¿Qué influencias tiene de este país el disco? Bueno, en Santo Domingo, en República Dominicana, que viví ahí 7 años. No, influencia ninguna, por lo menos musicalmente ninguna, porque siempre mis influencias siempre surgieron del background que yo tenía pues con la música con la que yo crecí, y siempre regresando a los discos o a la lectura de biografías musicales, que siempre sacas detalles y cosas que te enriquecen en ese sentido. Yo vengo de vivir, digamos, los 90
y finales de los 80 con plena conciencia. O sea, yo tengo 46 años, por lo tanto, pues yo viví en primera persona cuando surgió el grunge o cuando surgió el Britpop y cuando llegó el nu metal a principios de los 2000, y por lo tanto, pues todo ese background que he podido vivir junto con el nacimiento del Internet, porque cuando yo era chico no había Internet, no había en dónde investigar nada, dónde descargar nada, tenías que ir a una tienda a comprarte un disco, y si querías aprender a tocar una canción era sentarte con el disco, con una guitarra de oído, o intentar comprar esos libros de partituras que vendían en esas tiendas viejunas. Pero todo eso fue lo que me ha influido, por lo tanto, más que el lugar, el sitio en el que me encuentre, es lo que llevo conmigo. O sea, lo que he escuchado viaja conmigo a donde esté. Como ya has dicho al principio, también has estado trabajando en Ecos del Vinilo. ¿Cómo se influencian mutuamente ser músico y ser periodista? Es complicado porque me exijo mucho a mí mismo. Por otro lado, yo soy un crítico que muchas veces pues, puedo ser bastante duro con algunos discos. Entonces, al ponerme en el otro lado de la interacción como músico, me da pánico que alguien me pueda hablar mal de mi disco. Entonces, claro, un poco me sirve un poco como autocrítica y autoexamen en cuanto a que pues, muchas veces pues, soy duro. No puedo evitar ser así, pero sí, es bastante extraño, ¿no? Y claro, y por supuesto me identifico mucho porque con todos estos artistas independientes que mandan pues, por decenas de mails todos los días, y muchas veces pues, no tienes tiempo de contestarles, o algunos funcionan, otros no te gustan, y me veo un poco en su papel y en su pellejo, y es muy educativo tener las dos partes, ¿no? Como crítico y periodista musical y como músico muy, muy indie. Como periodista, ¿qué músicos o qué disco nos recomendarías que se haya publicado recientemente? Mira, te recomiendo Fuerte Amor de Ballena, que ellos son de Málaga, salió hace poquitos días, el viernes pasado, y es una maravilla. Incluso publiqué un listado con mis discos, lo que considero son los mejores del medio 2022, y ese es uno de los discos que está ahí, junto con el de Annie B. Sweet con los estanques, también es un discazo, el de Nacho Vegas. Y hay un disco que no ha entrado, porque salió en el 2021, pero que yo recomiendo, que es de Pablo Solo, y se llama Solo Sings Simon, y él canta canciones de John Simon, que era pues, un productor de cabecera si no recuerdo más, de Janis Joplin y de un montón de artistas míticos de los 60. Él tomó sus canciones, le escribió y sacó un disco que es una maravilla. Se llama Solo Sings Simon, y él es no recuerdo si es de Madrid, de Barcelona, pero es de aquí. Apuntamos también para alimentar nuestra web. Si antes de despedirnos se me ha quedado descolgada una pregunta, que es ¿cuáles han sido tus influencias para componer este disco? Mis influencias, más allá de que no son precisamente los artistas que más me gusten a mí, porque mi banda favorita son los Beatles, pero no la he influido, ha sido Lou Reed, Nick Drake y Elliott Smith, sobre todo, eh, que es música pues un poco más apagada, más acústica, un poco introspectiva, y esos son los artistas que en principio me han influido, que me he visto reflejado en ellos sin darme cuenta. De cara al futuro, a los próximos meses de 2022, ¿qué nos espera de Ricardo Portman? Mira, estoy ahora mismo en proceso de componer unas 3 4 canciones. Si lo completo algo más, seguramente saco un EP. Va a haber un pequeño giro, porque voy a meter más electricidad, no tanto guitarra acústica, sino ya más guitarras eléctricas. Y va a haber un pequeño giro, voy a endurecer un poco las texturas, pero 3 4 canciones seguro las estoy trabajando ahora. Sé que para final de año, como mucho, creo que saco un EP. Pues estaremos muy pendientes de este proyecto y esperamos tenerte aquí de nuevo charlando sobre este nuevo EP. Ha sido muy interesante hablar contigo y te deseamos lo mejor de lo mejor. Y para terminar, dejo que tú despidas la entrevista y que mandes un mensaje a nuestros seguidores. Muchas gracias. Soy Ricardo Portman, mi disco es Castaway, les invito a escucharlo en Spotify, en Bandcamp y en todas las plataformas de confianza. Les aseguro que van a pasar un ratito divertido, es menos de media hora, pero es mucha información muy condensada, así que los invito a escucharlo.